Voy a comenzar a grabar. Y bueno, ayer, ¿cierto? Comenzamos otra unidad, que en el fondo es de teoría de colas y simulación de eventos discretos, que son, digamos, cosas muy relacionadas. La teoría de colas es como la base, en el fondo, cuando se empezó a estudiar el problema particular de, de las colas en general, el fenómeno, ¿cierto? De cuando había uno o varios servidores, ¿cierto? Que al cual le llegaban clientes, ¿cierto? Y donde yo tenía, en el fondo, que, administrar, ¿cierto? Un poco el cómo operaban esos servidores, ¿cierto? Para, atender, digamos, a estos clientes que demandaban servicio. Y eso implicaba, obviamente, que estos sistemas muchas veces por capacidad tenían colas de clientes esperando y obviamente un montón de otras características relacionadas, ¿cierto?, con estos sistemas. Yo les contaba que esto de origen se empezó a estudiar allá por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero y ahí se formó la teoría, que en realidad hasta el día de hoy obviamente sigue siendo válida, pero técnicamente, ¿cierto?, en ese tiempo no había cómo resolver los problemas grandes. De hecho, el mecanismo para simular y para poder resolver y estudiar estos sistemas también se pensó en ese tiempo. Pero, no había, obviamente, computacionalmente, no había mucho que hacer, ¿cierto? No había cómo implementarlo en un computador. Entonces, claro, se hacía manualmente dentro de los límites que se podía a un sistema, ¿cierto?, que no fuera muy grande, o bien, habían resultados teóricos que eventualmente para sistemas relativamente simples existen resultados teóricos donde uno puede hacer una estimación un poco del comportamiento, que es lo que interesa. Pero ya después, ¿cierto? Ya en las fines de los 70 principios de los 80 los computadores por lo menos empezaron a tener algún grado, ¿cierto?, de poder de cálculo un poquito mayor. Y ahí, ¿cierto?, se empezaron a desarrollar programas que hicieran la simulación, ¿ya? Eh, también, ¿cierto? Bueno, un poco más adelante, de hecho, voy a mostrar un poco cuál es la lógica de operación de estos software de simulación, que también viene desde hace muchas décadas la misma lógica. Pero claramente con el tiempo también, a la medida que los computadores fueron siendo más capaces, también los software fueron haciéndose más complejos. De hecho, en sí la simulación, algorítmicamente hablando, no es una cuestión tan complicada realmente. Y por eso, obviamente, con computadores como súper primitivos para lo que son los computadores hoy en día, ya se podía hacer bastante, se podía simular bastante, pero no se podía, por ejemplo, registrar la cantidad de datos que se registran ahora, ¿cierto? En ese tiempo era un poco más simple lo que eran capaces de registrar digamos, los computadores, los tamaños, los modelos, obviamente, la velocidad también, y sobre todo, todo lo que es la parte gráfica, ¿cierto? En realidad, la parte gráfica hoy en día es una tremenda ayuda para estos software, como vamos a ver, porque hace todo súper evidente. O sea, es una cuestión de mirar en el fondo lo que uno tiene. Y uno se da cuenta al tiro, ¿cierto?, que está representando el modelo que quiere y que se está comportando como uno quiere, gráficamente. Pero detrás de esa gráfica, que obviamente es una cuestión que va más para el lado del usuario, para que sea amable al usuario que lo está tratando de hacer, detrás en realidad está la misma teoría y los mismos procesos de cálculo y las mismas características que como software detrás en su núcleo debe tener, que tenía hace mucho tiempo. Y bueno, la parte de teoría de colas, que hoy día vamos a empezar un poco con esto, que es bien cortito, es un poco un recordatorio de las mismas cosas que vimos ayer, pero antes de ir a ver el software es bueno repasar un poco esto, porque son como todos los conceptos que hay detrás del software que también vamos a ocupar, ¿no? Ocupa como la misma jerga, son los mismos conceptos que al final uno ve reflejado en el software y así es como tienen que construirse los modelos. Entonces, ahí vale la pena repasar un poquito digamos, algunas ideas de lo que proviene, ¿cierto? La teoría de colas. Teoría de cola, obviamente, un tema mucho más grande, o sea, podríamos hablar muchísimas semanas de solo teoría de cola, pero la verdad es que en la práctica no es mucho realmente lo que yo, desde la teoría de colas, yo pudiese, por ejemplo, rescatar
teóricamente, o sea, en la práctica es súper útil a través del software, pero teóricamente hacer ecuaciones, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de un sistema, la verdad es que no es realmente muy útil, ¿ya? Porque el software lo hace, o sea, pues pueden hacerlo y tiene la misma utilidad que lo calcula el software, pero al final es mucho esfuerzo hacerlo manualmente y considerando que el software lo hace, ¿para qué? O sea, ¿cierto? Son de estas cosas que en el fondo existe ayuda técnica lo suficientemente buena como para que uno no tenga que hacer a mano, más cuando es algo que consume tanto tiempo. Em, bueno, teoría de colas. Esto un poco, vimos una imagen súper similar ayer, ¿cierto? De lo que era un sistema, ¿ya? Em, Esto es un poco a a la escala más simple que podríamos pensar un sistema, ¿cierto? Donde existe una fuente de entrada de clientes que llegan a mi sistema, que es un servidor, y si ese servidor está ocupado, ¿cierto? La gente tiene que hacer cola y obviamente después que pasan por el servicio se pueden retirar del sistema. Un sistema real tiene obviamente estos mismos elementos de una u otra manera presentes, pero es bastante, digamos, suelen ser más complejos porque hay varios servidores, pueden ¿Sí? haber varias colas, ¿sí? ¿Está proyectando? ¿Sí? Ah, ¿Sí? no se No ve. sé. Pucha, a ver, no tomo. Probemos de nuevo. Pues gracias por avisar si otra vez también. De repente ha pasado. Dime ahora si se ve. Sí, ahora sí. ¿Ahí? Ya. Profesor, Ah, y consulta. por si acaso, sí. Dame un Si puede segundo. llamar, Por si acaso, eh, no te escuché bien. si puede llamar a Felipe Buenupil, por favor. ¿Por qué no se puede conectar? No, no le aparece. A ver, veamos aquí. Acá. Veamos. Pedir unirse. Ya, ahí está. Un segundo a ver si puede conectarse. Ahí está. Gracias. Ahí está. Ok. Ya. Por si acaso, les aviso también ahora que me dijiste que no se veía, que estos días ha estado súper inestable mi conexión a internet por algún motivo. Si se llega a cortar, ya esperen un poco. Me ha pasado que se demoraba hasta, no sé, 3, 4 minutos en volver. Yo obviamente voy a tratar de volver. Si ya pasan 10 minutos y no hay caso que vuelva, pucha, lo siento, en realidad no está más capaz de mis manos, pero no se ha cortado más que ese tiempo, pero sí se me ha cortado harto, hoy día, en la mañana, ayer, ¿cierto? Falló varias veces, pero por suerte por poco tiempo, así que si se llega a desconectar ahí tengan un poco de paciencia, por algún motivo está como media saturada, aquí parece la red por donde vivo yo, algo raro pasa. Ya, sistema, ¿cierto? Visto súper simple es esto, ¿cierto? Una fuente de entrada de clientes, la cola si es que el cliente debe hacerla, y obviamente que eso, la cola, necesariamente está relacionada con las limitaciones de la capacidad de servicio. Si yo tengo capacidad finita para atender, por supuesto que es muy probable que se me forme cola. De hecho, dentro de ciertos límites, hasta es bueno que se forme cola, porque quiere decir que el recurso está relativamente bien calculado en su uso. De hecho, ahí más adelante vamos a ver que eso es súper importante, ver en general, digamos, en cualquiera de estos sistemas, una cosa que a uno le interesa buscar siempre es que los servidores, ¿cierto? Quienes atienden, estén bien ocupados en términos de empleo de tiempo, que pasen, ¿cierto? Una buena parte de su tiempo trabajando. Es natural que en momentos estés libre, y de hecho es bueno que en algún momento estés libre, porque vamos a ver por qué. Pero si tengo un sistema donde, por ejemplo, la tasa de utilización de un servidor es de un 30%, por ejemplo, eso en realidad es súper malo. O sea, en realidad es muy bajo, porque pasa, o sea, si tiene un 30% de utilización,
es porque en el fondo tengo, ¿cierto? Un 70% de tiempo que libre al final, ¿cierto? Que las personas están ahí, pero no están realmente trabajando y eso es como mucho. El tema es cuándo, ¿cierto? ¿En qué porcentaje realmente pasa a ser bueno o es una referencia buena en términos de utilización? Y vamos a ver que eso es súper relativo, realmente es súper relativo. Em, y no, y depende mucho del sistema, ¿ya? En realidad es como bien puntual, bien particular al sistema que yo estoy analizando. Hay situaciones donde, por ejemplo, un 60%, un 70%, en realidad es algo ya bastante bueno, ¿ok? Y hay otras situaciones donde eso todavía bajo, donde ustedes podrían eventualmente aspirar, por ejemplo, a tener un 90% de utilización de un servidor. Y perfecto, y ese 90% en realidad es bueno, una cifra buena para ese sistema. Pero también hay otros sistemas donde un 90%, aunque no estén ustedes en el 100% de utilización, ¿cierto? Igual es demasiado, ¿ya? Puede ser demasiado ese 90%. Y tiene que ver, aunque tenga todavía tiempo libre, 90% es mucho, porque ahí entra a influir cuánto tiempo ustedes se demoran en atender a la gente, ¿de acuerdo? Y eso sí, obviamente es relevante, porque de repente para que ustedes tengan en el fondo, ¿cierto? Ese 90% implica, por ejemplo, que es bueno como utilización del recurso, pero resulta que si empiezan a ver los tiempos de atención a las personas, se van a dar cuenta, por ejemplo, no sé, po, que hay personas que esperan 2 horas de ser atendidas. Y eso obviamente desde el punto de vista del cliente es muy malo, ¿cierto? Es demasiado tiempo. Entonces hay como puntos de compromiso que se dan, digamos que, okey, no puedo quizás con 90, puede que por un 80% de utilización, en realidad ahí ya las clientes no esperan 2 horas, pueden esperar quizás media como máximo, y eso es bastante mejor. Pero ustedes tienen que renunciar, ¿cierto?, a ese desempeño del 90% y un 80% es más que adecuado en ese sentido. Y eso pasa porque en el fondo todo esto es como es aleatorio, al final, ¿cierto? Hay mucho comportamiento aleatorio necesariamente. Y eso es lo que impide que esto sea en realidad tan exacto, o sea, tan perfecto como para que todo el tiempo estén las cosas ocupadas. O sea, el utilizar algo al 100% de no ser algo completamente automático, la verdad es que en un sistema aleatorio no necesariamente es muy buena idea. De verdad no puede ser no muy buena idea porque es muy probable, ¿cierto? En esas condiciones que se preste para tiempos malos de atención, que no es lo que quiero. O sea, obviamente por lado de los recursos, perfecto, se ocupan harto tiempo, pero para los clientes normalmente eso no es bueno. Entonces eso vamos a ir viendo también que es bueno que exista cola porque él es, digámoslo, es un poco un indicador de que el recurso está relativamente bien calculado, pero no puede ser muy larga, porque eso quiere decir que el recurso quedaron corto. Y si nunca hay cola, también puede significar que tienen demasiados recursos, que tampoco es la idea. Entonces, ahí hay siempre puntos de compromiso, puntos intermedios, que es lo que uno tiene que buscar, obviamente, ¿cierto? Para ver exactamente dónde ahí me muevo. Ya, digamos, de estos elementos que están aquí, conversamos un poco, ¿cierto? Ayer, pero quiero repasar algunas cosas. Primero, esta fuente de entrada, lo que ayer veíamos, ¿cierto? Que era como lo que llamábamos la población de esto, ¿de acuerdo? La población es de dónde vienen mis clientes, que para un modelo de simulación, ¿cierto? Se llaman entidades. Uno se refiere a ellas como entidades y vamos a ver en el software que las nombra así. Pregunta cuáles son las entidades y todo se refiere a las entidades. Eso es para el sistema un cliente, ¿ya? Em, ¿Qué es importante aquí, cierto? Yo les decía en el fondo que es el tema de que si es que son, digamos, un tamaño finito o infinito, ¿de acuerdo? Ese es lo relevante para efectos del, digamos, del modelo, pero
en realidad, todas las poblaciones son finitas, de alguna manera son finitas. El tema es que pueden ser, obviamente, muy grandes, y en realidad aquí lo que yo busco, en el fondo, es hacer un análisis comparativo, ¿ya? De si este tamaño de la población y la cantidad de clientes en realidad que me llegan a mi sistema dentro del plazo que estoy simulando, es significativo o no el hecho de que sea infinita, o sea, que sea finita o y del tamaño de la población que tiene. Y es cierto, yo les decía que lo que hacía la diferencia era en el fondo si existía la posibilidad de que, por ejemplo, llegaran todos los clientes en un día, ¿ya? Si todos los clientes pueden llegar en un día, quiere decir que en el fondo no la población, yo la tengo que considerar finita, porque no pueden seguir llegando más clientes, ¿cierto? De los que realmente existen. Si mi población son 100 personas, no pueden llegar 101 ni más, ¿cierto? No, pues sería irreal y por lo tanto el análisis estaría malo. Entonces deben llegar hasta 100 porque pueden llegar todos. Pero si mi población real son, no sé, 100.000 personas y de esas pueden llegar al día 100, bueno, ahí no hay problema. Eso para mí puede ser infinito. Simplemente lo considero infinito porque jamás van a llegar las 100.000 en un día. La tasa de atención de mi sistema, ¿cierto? Es tal, y la realidad me muestra que pueden llegar en torno a 100 clientes por día. Ok, perfecto, van a ser poquito más, poquito menos, pero jamás van a llegar a los 100.000. Entonces, para efectos del, digamos, del diseño del modelo, me basta, ¿cierto?, hacer esa consideración de que es infinito para cuando no es importante para el comportamiento del sistema modelarlo como finito. Y si es relevante, obviamente ahí sí lo tengo que considerar. También de la fuente de entrada, lo otro que yo necesito aquí aclarar bien es el patrón estadístico con el cual los clientes llegan, ¿de acuerdo?, al sistema. Siempre llegan con, con alguna frecuencia, ¿cierto? Algún comportamiento que normalmente eso se puede estudiar. Uno puede hacer la relación y hacer el cálculo de qué comportamiento, estadísticamente hablando, ¿cierto?, tiene la llegada de los clientes. Y obviamente en muchos casos son aleatorios, perfectamente aleatorios, pero también aleatorios cada cierto tiempo. Y puede ser a veces con tasas variables durante el día, que es súper natural en muchos sistemas. O sea, en el banco o en los supermercados, ¿cierto? No es que llegue la misma cantidad de gente en cualquier horario. Varía mucho, ¿cierto? Y hay ciertos horarios donde llega mucha más gente. Entonces, ese patrón estadístico es relevante, es parte de los datos que pide un software de simulación, ¿cierto? Para poder representar la realidad. Eh, Normalmente, en varios sistemas, ¿cierto? Cuando yo quiero representar realmente un comportamiento aleatorio, ¿ya? Em, digamos, el la distribución de probabilidad que es más adecuada a ese comportamiento aleatorio es a ver, 2 cosas que son como primas hermanas en realidad. Lo que se llama, ¿cierto?, los procesos de Poisson o bien la distribución exponencial. Son como 2 caras de la misma moneda, en realidad, entre ellas, ¿ya? Porque el proceso Poisson, en realidad, como dice aquí, es algo que estudia, obviamente, el tiempo entre 2 llegadas consecutivas y un proceso Poisson, para que se llame así, ¿cierto? El tiempo entre estas llegadas debe responder a una distribución exponencial, que es probable que la hayan escuchado por ahí, ¿cierto?, antes en algún ramo porque se ocupa harto. La distribución exponencial es una distribución en realidad súper común y tiene la gracia de, bueno, se le llama como una distribución sin memoria, porque en el fondo la observación que sigue, ¿cierto? Que es un poco el tiempo de arribo del próximo cliente, no tiene nada que ver con la historia que ha pasado antes. Entonces va generando observación por observación. Por ejemplo, si ahora me llega un cliente, perfecto, llegó. Y en este momento yo genero con esta distribución cuándo va a llegar el próximo cliente. Y cuando llegue el próximo,
la distribución vuelve a aplicarse y se vuelve a ver cuándo va a llegar el siguiente. Y así, va uno en uno, generando los arribos con los tiempos, ¿cierto? Con los parámetros que yo le digo. La distribución exponencial tiene un solo parámetro, que es la media de tiempo entre llegadas. Y, bueno, como que aquí dice también, la llegada de clientes no depende de la cantidad de clientes dentro del sistema, y eso es parte de un proceso Poisson. ¿Por qué es relevante? Porque esta distribución ya está como ultra estudiada, ya, o sea, eso es así, no es como que uno no lo tiene simplemente que usar. Es lejos la que mejor refleja el comportamiento aleatorio de, por ejemplo, en este caso, llegada de clientes a un sistema, a un banco, un supermercado, lo que quieran. Es el periodo de tiempo que transcurre, ¿ya? Eso, por ejemplo, esto lo hace muy bien, y el comportamiento en ese sentido que uno después observa realmente es muy aleatorio. O sea, efectivamente se comporta de una manera aleatoria, que es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Que refleje. Existe, por supuesto, otros procesos de llegada que siguen otras distribuciones, que tienen otro comportamiento. En el caso extremo, por ejemplo, podría perfectamente, ¿cierto? Ser, por ejemplo, un tiempo fijo. En los sistemas automáticos, los tiempos son fijos, de hecho, porque no, digamos, hay algo programado, hay una máquina que los alimenta y simplemente es así. O sea, entonces al final eh, mm, puede llegar, o sea, totalmente predecible el cuándo va a llegar. O bien, también hay sistemas que pueden corresponder simplemente a otro comportamiento, a otra, digamos, una distribución de probabilidad diferente de comportamiento. También en la llegada puede pasar que haya gente que desista de entrar. Y eso sí, ahí puede influir la cantidad de gente, por ejemplo, que hay dentro del sistema. Em, a ver, la llegada, obviamente, en sí, que el cliente llegue, en la medida que el cliente viene en camino, obviamente no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, ese proceso de llegada, por supuesto, no se ve afectado por la cantidad de gente que hay en el sistema, y eso corresponde a un proceso Poisson. Pero al llegar, sí puede ser que el cliente desista ver, ¿de acuerdo? Al ver, por ejemplo, mucha gente. Y en ese caso, ¿cierto? Em, Se produce, digamos, o sea, o puede modelar el efecto, ¿cierto? De que una parte, ¿cierto? De los, digamos, de los clientes, en realidad, se pueda ir, ¿cierto? Sin atender cuando vea, por ejemplo, una cantidad X de clientes adentro, o que de acuerdo a la cantidad de clientes, por ejemplo, se genera la posibilidad, ¿cierto? Y cuando hay más clientes es más probable que, por ejemplo, un cliente desista. Eso se puede pasar, ¿de acuerdo? Eso se puede modelar en caso, ¿cierto?, que fuera necesario. La cola en sí, también la cola es todo un mundo que tiene que ver con la cola directamente y con la disciplina de la cola. La cola en sí, directamente, ya, es el lugar, obviamente, para esperar el servicio. Podría ser finita, podría ser infinita. Para efectos también prácticos de lo que nosotros estamos viendo, y en el mismo sentido, ¿cierto?, de las poblaciones, yo la tengo que considerar, en realidad, técnicamente en el mundo real, todas las colas son finitas, ¿ya? El tema es que si puede la cola y lo que puede llegar esa cola a ser en términos reales de largo, no es relevante para efectos del modelamiento, entonces en realidad la puedo considerar infinita. Por ejemplo, ustedes tienen un banco y ustedes observan que cuando mucho se les llegan a acumular 50 personas en la historia. Y resulta que su banco es grande, entonces que se le acumulen 50 personas no es problema, porque el banco podría recibir a más de 100 en cola y habría todavía espacio. Entonces, en esos casos, ustedes lo deben considerar simplemente infinito, porque no van a llegar a la situación de que lleguen 100 o 150 personas y que no haya espacio realmente para que estén obviamente todos ahí.
Entonces, para esas situaciones, perfecto, se considera simplemente infinito. Em, y cuando son finitas, ¿ya? Ahí hay varios motivos para considerar finita. Por ejemplo, hoy en día, todo este tema de los foros, bueno, ahí tienen un ejemplo donde en realidad tienen que considerar que la cola es finita, ¿de acuerdo? Y puede ser que también sea por otros motivos, o sea, ahí también que físicamente, realmente físicamente, no hay espacio simplemente para recibir, por ejemplo, más clientes, que no tengo donde ponerlos. Y por lo tanto, si llegan otros clientes a requerir servicio, los tengo que rechazar y los tengo que rechazar entre comillas afuera, o sea, no pueden llegar a formarse a la cola, no pueden entrar a la cola y se tienen que ir, ¿cierto? O quizás pasar a a otro lugar. En realidad pueden pasar muchas cosas en ese sentido, pero no pueden pasar en sí a la cola hasta que efectivamente se genere el espacio en la cola para que ellos puedan pasar, ¿ok? Así que eso, ¿cierto? Es parte de digamos, los aspectos que yo tengo que fijarme en la cola para representar, ¿cierto? Si es finita o infinita. También la disciplina de cola. La disciplina de cola es con respecto a el cómo yo atiendo a los clientes que están en cola, ¿cierto? Cuál es mi criterio para que los clientes los tome yo, ¿cierto? De la cola y los atienda. Lo natural es pensar, ¿cierto? Que yo atiendo, por ejemplo, con FIFO, ¿cierto? Que es el primero que llega, es el primero que se atiende. Es natural, ¿cierto? Y en muchos sistemas es simplemente así. El que quedó más adelante en la cola es el que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, em, en esos casos, ¿cierto? La disciplina de atención y el orden de atención que ha dado simplemente, ¿cierto? Como llegaron, entonces no tengo ninguna regla compleja que aplicar. Existe también, ¿cierto? La regla LIFO, que es la contraria, ¿cierto? LIFO es el last entry, o sea, es el último que llegó, es el que se atiende primero. En términos de personas, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido usar una regla LIFO, ¿de acuerdo? Obviamente, porque sería como tonto, ¿cierto? Que ustedes van a atender al último que llegó. A menos hay situaciones particulares donde eso es lógico, sí, pero en general, ¿cierto? La mayoría de los sistemas no es como lo que uno hace, ¿cierto? Atender al último que llegó. Pero hay otras clases de sistemas más automático, informático y cosas por el estilo que sí tiene mucho sentido, ¿cierto? Que se atienda al último porque funcionan como lotes, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? No, no, no es lote exactamente, sino que me acuerdo la palabra en inglés, pero no me acuerdo la palabra en español. Que en el fondo, ¿cierto? Acumula uno sobre otro, en realidad, ¿cierto? Forma una pila, por decir algo, ¿cierto? Lo apila hacia arriba y cuando los voy a sacar, saco el que está más arriba, porque es el más accesible, aunque haya sido el último que llegó. Hay sistemas informáticos que funcionan así, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí, dependiendo de lo que yo modele, puede ocupar esa regla, la LIFO, que es la contraria a FIFO, ¿cierto? Que es la que uno normalmente conoce. Y entre medio de todo eso, em, lo otro, digamos, que ocurre, o sea, que puede ser o que puede presentarse es que yo tenga alguna clase distinta de reglas de atención para la cola. Casos típicos son, por ejemplo, cuando hay preferencia a tercera edad o mujeres embarazadas, cosas por el estilo. Yo tengo que estar mirando mi cola, ¿cierto? Y si hay una persona con alguna de estas características, entonces la selecciono a ella primero y la hago pasar, independiente de su posición. Y cuando ya no tenga estos casos especiales en cola, ahí pasa a ser el FIFO realmente la atención, ¿ya? En general, lo que permite la, mm, arena, ¿cierto? Dentro de digamos, de sus parámetros, es fijarse en algún atributo
que la entidad trae, ¿cierto? Que este cliente que está en cola tiene para decidir en base a eso, ¿ya? Por ejemplo, la edad, ¿ya? Ustedes le pueden asignar a un cliente dentro de Arena una edad, ¿ya? Y cada vez que el Arena vaya a elegir a quién atender, puede buscar, por ejemplo, el de mayor edad y atiende en ese orden, el de mayor edad, el de mayor edad, el de mayor edad, el de mayor edad, ¿cierto? En realidad uno le da el criterio. De ahí más adelante, ¿cierto? Les voy a mostrar dónde está esa característica en particular. Vamos a trabajar en general, ¿cierto? En realidad, ¿cómo se llama? FIFO, en casi todos los casos, pero les voy a, ¿cierto? Indicar en realidad dónde dentro de Arena se puede configurar de otra manera para que también lo conozcan. Mecanismo de servicio, ¿ya? En sí, ya eso es el servidor. Y tiene que ver, aquí hay varias cosas que yo podría observar. Em, la, mm, la atención, ¿cierto? Que un servidor pueda dar depende en realidad de varios factores. Uno es cuántos servidores, ¿cierto? En realidad yo tengo en paralelo, porque una cosa es así, tengo uno, ok, es uno, pero eventualmente yo puedo tener en realidad en la etapa varios servidores paralelos y los clientes pueden atenderse en todos ellos. Entonces, un primer tema es cuánta capacidad tengo en ese sentido, servidores paralelos y cuántas atenciones paralelas yo puedo hacer. Y eso también hay sistemas desde que yo puedo, solamente tengo uno, por lo tanto hay un único recurso ahí que todos se tienen que pelear y es el que atiende, hasta la otra situación donde en realidad lo considero ilimitado, ¿ya? Que es como capacidad infinita, literalmente. Y la capacidad infinita, en el fondo, cuando el cliente llega, no hay cola. En las capacidades infinitas, cuando yo modelo un proceso como capacidad infinita, no hay cola, porque siempre pasa, si es capacidad infinita, aquí no tiene nada que esperar, siempre lo pueden atender de inmediato. Y eso, hay varios sistemas donde se puede ocupar, ¿de acuerdo? Donde sí podría, en el fondo, ser representativo, pero no tanto realmente en el sentido de que de verdad el sistema sea de capacidad infinita, sino que pasa algo similar a lo que dijimos hace rato, ¿cierto? Con las poblaciones infinitas. Lo que pasa es que para efectos de representación del comportamiento, en esos casos, em, la capacidad digamos, del sistema es tal que, digamos, el reflejar la capacidad no es relevante para lo que yo estoy estudiando. Vamos a ver, de hecho, un ejemplo donde pasa un poco eso, ¿cierto? Que en términos, digamos, en términos teóricos, uno en realidad piensa que son situaciones donde sí existe capacidad, pero para efectos prácticos, para uno y para el tiempo que uno se demora, uno lo puede considerar realmente como infinito, ¿ya? Para modelamiento del sistema de simulación. Obviamente lo tengo que modelar de una manera específica, que ahí en un cierto ejemplo vamos a ver eso con más detalle, para reflejar simultáneamente como tiempos de cola y tiempos de proceso, digamos, en un único tiempo, para atravesar la etapa, entre comillas, pero se puede modelar, o sea, no es problema, ¿ya? Simplemente que tengo que tener en cuenta ciertas características para hacerlo. Y a veces ese modelamiento de tiempo infinito en realidad es la opción que tengo, o sea, no puedo hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? Porque, digamos, muchas veces no tengo los datos realmente del resto, digamos, del sistema para poder modelarlo con capacidad finita, ¿cierto? Como corresponde y como realmente es quizás el sistema, pero yo no tengo los datos para poder hacerlo bien, entonces tengo que considerarlo de capacidad infinita. Vamos a ver dentro de poco ahí, no hoy día, pero obviamente bien luego, vamos a llegar a un modelo de un aeropuerto donde pasa eso en una etapa, donde lo tengo que modelar como capacidad infinita, pero van a ver
cuál es el problema particular ahí, por qué tiene que ser de esa manera y qué datos son los que me faltan para poder hacerlo de mejor manera, o manera más precisa si quieren. Ya. Esto es un poco el, digamos, la lógica que sigue un software de simulación para operar. Son los softwares y el procedimiento, ¿cierto? Es iterativo, ¿da? ¿De acuerdo? Y esas iteraciones, en el fondo, funcionan en base a lo que se llama una lista de tareas, ¿ya? Que es una lista dinámica, una lista de eventos que ocurran, digamos, en el tiempo, y es una lista cronológicamente ordenada. Por ejemplo, yo parto con el sistema vacío, ¿de acuerdo? Nadie está atendiendo ninguna cosa. El primer evento que yo tengo que generar es la llegada del primer cliente, ¿ok? La genero y voy a ese evento, lo ejecuto. El cliente llega. En ese momento yo genero 2 cosas más. Una, ¿cuándo va a llegar el segundo cliente? Y si este cliente, obviamente, si el sistema estaba vacío, pasó directamente a ser atendido la primera etapa, al primer servicio, y por lo tanto yo le puedo generar su tiempo de servicio. Generé 2 cosas en ese momento. La llegada del segundo cliente y el tiempo de servicio. Los tengo que ordenar cronológicamente, ¿ya? Para ver, ¿cierto?, cuál es el menor, cuál es el próximo que va digamos, a suceder. Podría ser, por ejemplo, que primero llegue el segundo cliente antes que se deje de atender el primero. Llega el segundo cliente, ¿de acuerdo? En este momento, yo genero la llegada del tercer cliente y lo añado a la tabla y lo inserto en el tiempo que corresponda, ¿cierto?, de acuerdo a los otros ítems. Cuando llegó el segundo cliente, supongan que es un servidor de capacidad 1, que no puedo atender si no tengo más capacidad y por lo tanto este cliente que llegó pasa a la cola, a esperar que salga el primer cliente. Próximo evento, obviamente, y de ahí se queda esperando simplemente. Si de ahí, por ejemplo, el siguiente evento es que se termina la atención del primer cliente, él se va del sistema y el cliente que estaba en cola, que era el segundo, pasa a atenderse. Se genera su tiempo de atención y ese tiempo de atención, el final del tiempo de atención, se registra de nuevo en esta tablita de eventos, cronológicamente hablando. Y ahí hay que ver qué ocurre primero, la llegada del tercer cliente o el tiempo de atención del segundo. Termina el tiempo de atención. Supongan que termina el tiempo de atención del segundo. Ok, se va el segundo y todavía no ha llegado el tercero y el servidor queda vacío. Y de ahí pasa el otro evento. Llega el tercer cliente. Ok, y el sistema estaba vacío, así que pasa inmediatamente al servidor. Y se genera su tiempo de atención. Y cuando el tercer cliente también llegó, se generó el tiempo de llegada del cuarto cliente. Y así va. Eso es iterativamente todo lo que va haciendo todo el rato. Ocurre algo y en ese momento genera siempre casi algo, o sea, o la llegada del próximo cliente o el tiempo de atención o algo. Son eventos que van ocurriendo. Muchos de esos eventos implican la generación de observaciones aleatorias de tiempo, de alguna naturaleza, ¿cierto? Y se van insertando todos estos eventos en la lista cronológica de eventos que van a ocurrir. Y esa lista se va llenando en la medida, ¿cierto?, que yo voy ejecutando, se va llenando de más eventos y también varios eventos yo los voy ejecutando, avanzando el reloj y se ejecutan y se van desapareciendo de la lista. Entonces, al final es una lista de eventos dinámica que todo el tiempo, ¿cierto?, durante el proceso va a ir cambiando. Eso es lo que hace la simulación. Y en particular la simulación de eventos discretos, porque es la simulación que depende de, digamos, del tiempo. ¿Ya? Es lo relevante aquí, que depende del tiempo, o sea, necesito un reloj. El reloj es el que va marcando cuándo van ocurriendo los eventos, ¿de acuerdo? Es un poco la lógica con que funciona esto, y ahora que vemos el software le va a parecer súper natural, o sea, van a ver que efectivamente en el fondo eso es lo que está haciendo, detrás de lo que uno ve, que es la interfaz gráfica, lógicamente. Ya, preguntas antes de, porque aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Primero vamos a ver, ¿cierto?, un poco este enunciado de este mini ejemplo, y después ya vamos a ir a ver el software, digamos, con sus distintas partes, los parámetros, de qué
sirven para resolver este ejemplo en particular, que tiene como los puros elementos básicos por ahora. Pero que me interesa mostrarles, antes de que metan manos ustedes, que vean este ejemplo, ¿cierto? Y que un poco por primera vez, obviamente, visualicen los parámetros, los elementos, ¿cierto? Qué significan las distintas cosas, cómo se ingresan, ¿cierto? Que se familiaricen un poco con eso y después, ¿cierto? Ya empezamos a trabajar más con otros ejemplos, ¿cierto? Y también que vamos a ir de a poco haciéndolos crecer. ¿Alguna duda antes de seguir? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. ¿No? Por el Ya. momento. Ok. Em, ya. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿cierto? Que es una tienda de helados, súper sencilla. 2 servidores simplemente, 3 personas atienden y algunos poquitos parámetros, digamos, que considerar para modelar. En este caso, bueno, una tienda de helado, ¿cierto? Que vende cucuruchos, los típicos barquillos de helado, ¿cierto? Que tiene, digamos, como sistema, tiene estas etapas. Los clientes llegan, hay una primera etapa, ¿cierto? Que tiene una cola, si es que obviamente los que atienden en esa etapa estuviesen ocupados. Y donde hay 2 personas que atienden en esa primera etapa, que es donde los clientes eligen el helado, ¿de acuerdo? Pasan primero a elegir el helado y para ser atendidos, en el fondo, necesitan que uno de estos 2 dependientes los atienda. Ya, uno solo los 2, obviamente, con el otro puede atender a otra persona en paralelo. Cuando pasan de ahí, reciben su helado y se van a pagar a la caja, ¿de acuerdo? Donde hay un cajero atendiendo. Y posteriormente que pasan por ese cajero, se pueden retirar de la tienda. Ese es el sistema. 2 etapas, una con 2 personas atendiendo y otra con una. Nada más, ¿de acuerdo? Eh, em, En términos de diagrama, un poco, lo que tenemos es esto, ¿cierto? La llegada de los clientes, el proceso de llegada, que ya necesitamos información, ¿cierto? De cada cuánto llega un cliente. El proceso de elección del helado, donde están las 2 personas atendiendo, pero donde ustedes solo requieren de una de ellas para atender, a ustedes en particular, ¿cierto? El pago del helado, donde hay un cajero y después los clientes salen. Esto ya les voy a decir por qué tengo ese dibujito ahí. ¿Qué cosa necesito aquí conocer? Primera cosa, que los clientes llegan a la tienda según un modelo de probabilidad exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Aleatorio. Es sinónimo. De hecho, si en alguna otra parte ustedes ven eso, los clientes llegan aleatoriamente cada, por ejemplo, como dice acá, medio minuto, cada 30 segundos. Eso, aleatorio, es exponencial. Es distribución exponencial. Por definición es así, ¿ya? Así que hagan lo equivalente. Aleatorio, realmente aleatorio, o esto exponencial es lo mismo. Cada 30 segundos en promedio, ¿ya? Eso es en promedio simplemente. El otro dato que necesito, obviamente, es el tiempo de atención, ¿de acuerdo? El tiempo de atención, ¿cierto? De la primera parte, de la elección del helado, donde están estos dependientes, en este caso se puede representar mediante un modelo de probabilidad triangular. No sé si alguno de ustedes había escuchado alguna vez el hablar del modelo triangular. ¿Les suena? Para nada. Para nada, ¿cierto? El nombre lo dice todo. Es literalmente una función de distribución que es un triángulo. Exactamente un triángulo. ¿De dónde sale esto y por qué se ocupa? En realidad en simulación es súper ocupado la distribución triangular. ¿Por qué? Hay como varios motivos por los cuales yo pudiese querer en el fondo utilizar esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los datos en primer lugar? Imagínense, a ver, en la realidad, ¿cierto? Eh, lo que correspondería, ¿ya? Lo que correspondería en la práctica estudiar,
por ejemplo, en un sistema real para reflejarlo en el modelo, es el comportamiento de llegada, por ejemplo, de los clientes. Yo puedo ir a tomar datos y puedo hacer cierto después un histograma para ver la forma de la curva y puedo hacer un ajuste de distribución de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les va a tomar, si tienen suerte, un par de semanas, sino que 3, 4 semanas o hasta un mes y medio, estar tomando datos para eso. Y el problema es que eso no es lo único que tienen que tomar datos. Tienen que tomar datos de montones de cosas del sistema. Entonces, realmente el puro estar registrando datos de comportamiento para sacar las distribuciones de probabilidad reales y reflejarlas aquí es algo que les consume mucho tiempo. Puede ser necesario, perfectamente hay sistemas donde sí hay que hacerlo, ¿ya? Y es lejos quizás la etapa que más tiempo de repente consume. Pero hay otros sistemas donde no es tan relevante. ¿Y por qué? Porque al final vamos a ver que en la medida que son tantas las cosas que interactúan simultáneamente que de repente hacer aproximaciones a una distribución de probabilidad genera tan poco efecto en todo el comportamiento del sistema que al final es casi irrelevante usar la función original y no esta otra aproximación, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen la distribución real fuera una normal, ¿cierto? La típica campana de Gauss simétrica, como es esta acá arriba. Si fuera eso y la media, por ejemplo, fuera 5 minutos y el 99% de la campana está dentro de los 3 y 7 minutos, ¿ya? Ese es el rango, ¿cierto? Con la media en 5. Ustedes saben, ¿cierto? Que el 99% de las observaciones va a estar entre 3 y 7 minutos con media 5. Y que en probabilidades que pase fuera de eso, ¿cierto? Es muy poquita la probabilidad de que ocurra una observación fuera de eso, que se demore más o se demore menos. Pero ¿cuál es el problema de la normal? Una, que obviamente para que ustedes la usen tienen que hacer todo el estudio estadístico que corresponde para llegar a concluir que efectivamente ese es el comportamiento, que se ajusta a la normal. Y peor aún es que la normal, en realidad, en los costados, ¿cierto? La normal es infinita y es asintótica, jamás toca el eje, ¿cierto? Entonces, si ustedes generan observaciones de una curva normal, de llegada, por ejemplo, tiempos de llegada, en algún momento les va a generar números negativos, porque es la normal, o sea, la normal tiene espacio bajo la curva en los números negativos, siempre. Es poco probable, ¿cierto?, que ocurra. Y puede que ustedes, dentro de todas las simulaciones que hagan, que ahí vamos a ver cómo hacer varias réplicas y las horas de simulación y todo eso, pero puede que, por ejemplo, si hacen 30, 40 corridas de un modelo de simulación, que hay que hacer, que se hace así, ustedes resulta que van a encontrar de repente una que les marca un error y se les detiene la simulación. ¿Y por qué pasa eso? Por ejemplo, pueden ir a ver esa distribución normal y se van a dar cuenta que les generó un tiempo de llegada negativo. Y el sistema se confundió, pues, obviamente, si les genera un tiempo que no puede procesar y se detiene. Y perdieron la simulación, pues, no sigue, ¿cierto? Y perdieron toda la simulación que estaban haciendo. Entonces, ese es el problema de esas distribuciones. Es un problema práctico, en el fondo, de la implementación. Y el otro tema, ¿cierto? Es que para ser prácticos realmente en términos de estos estudios, es muy probable que cuando ustedes vayan a consultarle a alguien que trabaja en el proceso, tengan súper claro, y pues eso sí lo pueden medir de una manera súper específica, que les pueden decir cuánto es lo menos que alguien se demora, cuánto es lo máximo que alguien se demora y cuál es el tiempo que normalmente se demoran. Esas tres cosas, lo más habitual, lo mínimo y lo máximo. Casi toda la gente, en realidad, que conoce el sistema donde trabaja, les puede dar esa información, pero al vuelo. O sea, normalmente gente está clarísima en términos, ¿cierto?, de cómo se comporta su sistema. Y la distribución triangular precisamente apunta a eso, ¿ya? O sea, eso es lo que permite. Tiene 3 parámetros, y esos 3 parámetros son eso: el mínimo, el máximo y el valor más habitual. Entonces, permite una representación súper rápida de
de la realidad, ¿cierto? Sin tener que hacer estudios estadísticos gigantes para poder llegar a ajustar justo la distribución específica. Insisto, o sea, a veces eso es necesario, pero en la gran mayoría de los casos no se necesita. Y es porque, como les digo, ¿cierto? Se pierde después al hacer un modelo y todas las interacciones que hay, después van a ver, ¿cierto? Que al final eso se pierde en realidad. Entonces casi no tiene sentido gastar tanto esfuerzo en hacer una distribución exacta, cuando en realidad por todas las variabilidades e interacciones, al final ese grado de exactitud no va ningún aporte realmente al estudio del sistema como un todo. Entonces, eso es la triangular, una distribución que literalmente tiene esos 3 parámetros: mínimo, máximo y la moda, el valor más frecuente. Y entre esos se distribuye la probabilidad y genera observaciones dentro de ese espacio, dependiendo, ¿cierto? Obviamente de ahí de la altura de esta curva, entre comillas, que genera el triángulo. Aquí, para servir, ¿cierto? El helado, esa la distribución que se ocupa. Una triangular con un mínimo 0,4, 0,9 de moda. Acuérdense que la moda no es lo mismo que la media. La moda es el valor más habitual, ¿de acuerdo? Es el que más se observa. La media no tiene por qué ser necesariamente igual a la moda. En las distribuciones simétricas son iguales, pero en las no simétricas no. Y un máximo de 1,5 minutos en este caso. ¿Dudas antes de ver el otro? ¿No? No, profe. Ya. El otro tiempo que necesito es el tiempo del cajero. Y en este caso también es una triangular, con mínimo 0,3, moda 0,4 y máximo de 0,6 minutos. ¿De acuerdo? Y finalmente se va a considerar un tiempo de desplazamiento entre la etapa, ¿cierto? O sea, de la entrada hasta la elección del helado, de la elección del helado al cajero y del cajero a la salida del cliente. Y se van a considerar, ¿cierto? 15, digamos, 15 segundos de traslado entre una etapa y otra, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver, de hecho, después ahí lo vamos a ir viendo un poco más al final, en el fondo, del modelo, del ejemplo que vamos a hacer ahora. Primero vamos a modelarlo con las otras partes y después les agregamos, ¿cierto?, el tema de que se demoren en caminar, ¿ya? Eso es el modelo. La cola, FIFO, simplemente FIFO, ¿cierto? Nada especial. Y también, obviamente, vamos a asumir que no hay problema de espacio, ¿de acuerdo? Que perfectamente todas las personas que llegan pueden esperar adentro, ¿cierto? En términos de que el espacio físico, ¿cierto? Simplemente es suficiente. Ya. Eso. Vamos a ir al software. Vamos a abrirlo. Ya. Les genera, ¿cierto? Siempre una advertencia, le avisa que están trabajando, ¿cierto? Con un demo. Lo cierran simplemente y ok. Ayer, ¿cierto? Creo que alcanzamos un poco a ver como la imagen general, ¿cierto? De las áreas que tenía el software, ¿cierto? Esta área central, ¿cierto? Que está aquí, la área blanca más grande, es donde yo voy a dibujar el modelo, ¿de acuerdo? Acá abajo, ¿cierto? La otra zona es lo que se llama un explorador, que en el fondo, dependiendo de los elementos que yo pinche, ¿cierto? Aquí me va a ir cambiando las columnas y me va a ir mostrando una parte de los parámetros de lo que yo haya pinchado tiene. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, que los elementos tienen distintos parámetros, obviamente, y que algunos yo los puedo editar acá abajo en el explorador y otras cosas los puedo editar en un cuadro de diálogo, que ya vamos a ver ahí cómo se abre. Aquí hay, obviamente, muchos puntos donde yo puedo ir ingresando información de distinta naturaleza y vamos a ir viendo caso por caso dónde se ingresa qué cosa. Acá al lado, agrupados, ¿cierto? En estas pestañitas están los elementos, en el fondo, que yo necesito para ir haciendo el modelo.
Y estas cosas hay como principalmente de dos naturalezas. Los que son así, que son formas geométricas llenas, ¿cierto? Son elementos que yo puedo arrastrar, que puedo tomar, por ejemplo, y arrastrar acá, ¿cierto? También si lo está así seleccionado, yo presiono suprimir, también se borran, ¿ya? Es simplemente ir arrastrando, tomar de aquí y arrastrar. Y los otros elementos que uno no arrastra son estas tablitas. Si se fijan, ¿cierto? Son como mini tablitas, así que tienen cuadrícula. Ya, estos no son elementos que yo pueda arrastrar al modelo. Son literalmente tablas de distinta naturaleza, que vamos a ocupar varias de ellas. Por ejemplo, esta tabla entidad, ¿cierto? Va a ser aquí, me va a mostrar una lista de las entidades que yo creé. Los atributos, me va a mostrar la lista de atributos que existe de las entidades también, ¿cierto? Cuando es que los uso. Recursos, es la lista de los recursos que existen en el sistema y sus capacidades, cuántos hay de cada uno. Los programas, también aquí, vamos, los programas son cuando, por ejemplo, yo tengo variaciones en el uso de los recursos, cuando la capacidad, por ejemplo, varía durante el día, eso lo tengo que ingresar con un programa. Cuando la tasa de llegada de los clientes cambia durante el día, eso también es un programa, ¿ya? Y ahí van a ir acá, digamos, yo voy a definirlos. ¿Qué otra cosa que ocupamos? Las colas. Aquí, todas las colas que existen en el sistema van a aparecer aquí, y aquí es donde, por ejemplo, yo le indico qué regla es la que ocupa, ¿cierto? Para administrar los clientes en cola. Y así, o sea, vamos a ocupar varias de estas, pero estas muestran acá abajo sus parámetros. Simplemente acá abajo no son elementos que vayan aquí dentro del modelo, ¿de acuerdo? Son como los dos tipos de elementos que ustedes se pueden encontrar acá. Arriba, en los menús, ¿cierto? Ya vamos a ir de a poco viendo qué son, pero bueno, el home es relevante porque tiene aquí la parte que me permite hacer correr el modelo, me permite chequear el modelo, también revisarlo si correr, si es que lógicamente está bien construido, las conexiones cuando las tengo que hacer automáticamente, el zoom al modelo, ¿cierto? Para ver qué tan grande lo quiero ver. Eso es un poco lo que tiene, ¿cierto? El home. Después en la animación, ¿cierto? El segundo, animate. Lo que vamos a ocupar aquí, sobre todo esta primera parte, donde está el reloj, ¿cierto? Las variables, los gráficos, que son elementos que vamos a ocupar. El reloj es literalmente el reloj de la simulación, que les dice, por ejemplo, si yo simulo 8 horas, ok, el reloj les va a decir en qué hora van, pues, de esas 8 horas simuladas que ustedes están atendiendo, el reloj les dice cuánto llevan simulados. Y eso es súper útil cuando uno tiene, por ejemplo, cuando uno está analizando un sistema real y, por ejemplo, tienes problemas de capacidad, el ir viendo el reloj, cuando ocurren las cosas dentro del marco del día, te permite también, obviamente, reaccionar. Por ejemplo, si tú ves que tu sistema hasta las 11:30 de la mañana funciona súper bien y que de ahí, por ejemplo, empieza a acumularse la gente y a empeorar los tiempos de atención, bueno, el reloj te permite visualizar eso, además de los gráficos y las otras cosas que vamos a utilizar. Entonces, son elementos adicionales al modelo que son útiles, como decía recién, ¿cierto? Para visualizar su comportamiento de una manera más expedita, porque los reportes finales digamos, de arena, ustedes lo pueden ir a ver y obviamente tiene información estadística súper relevante. Pero no tienen todo, como que no está todo lo que uno podría ocupar y que realmente para uno resulta relevante en términos de los análisis que uno quiere hacer, ¿ya? Entonces hay cosas que son de dinámica y ahí es bueno estar viendo el modelo cómo se comporta y hacerlo con animación y hacerlo con animación lo suficientemente lenta o rápida como lo quieran ver para que yo pueda ver cómo ese comportamiento cambia. Y ya cuando yo tenga bien estudiado eso y afinado mi modelo, bueno, ahí lo puedo hacer correr sin animación, sin problema. Otra cosa, bueno, para dibujar no lo vamos a ocupar mucho. Esto obviamente permite aquí gráficamente representar bastante bien la realidad de un sistema, sus dimensiones, las formas de las colas, por ejemplo, la ubicación de máquinas. Son puras cosas que ustedes podrían perfectamente incluir aquí. Pero no influye en la esencia, obviamente, y en lo importante que queremos hacer,
que es analizar el comportamiento del sistema digamos, desde sus indicadores claves de desempeño. Pues eso es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, tiempos de atención, utilización de recursos, esas cosas son primordiales. Y lo otro ya es estética, que si después tienen tiempo, obviamente pueden mejorarlo en ese sentido, pero que no son particularmente relevantes para las conclusiones de tiempos y de uso de recursos y de eficiencia del sistema. El menú Run es muy similar, de hecho, a lo que está en el Home, ¿cierto? En el Home tengo aquí alguna de estas, digamos, los comandos directos para poder hacerlo correr. Pero Run, además de tener eso, tiene este botoncito, el Setup, que ahí nos vamos a meter dentro bien poquito, nos vamos a ir a meter al Setup, porque hay varios parámetros, bueno, lo voy a pinchar para que lo vean, ¿cierto? Abre una ventana. Y aquí hay varios parámetros que yo necesito modificar. Todas estas cosas que vemos aquí, estos casilleros, es súper importante en realidad rellenarlos bien porque depende de eso, ¿cierto? Cuánto tiempo va a simular, en qué unidades me va a registrar también como dijera, los datos y también el cómo va a terminar, qué condición de término yo le doy al modelo para que concluya. Hay varias formas y eso vamos a ver, ¿cierto? Por lo menos las más básicas. También acá, en la otra parte está parámetros del proyecto. También vamos a conversar un poquito sobre todo de lo que está acá abajo, ¿ya? De qué cosas aquí es importante señalar. Y esto de arriba que en realidad son cosas informativas que también son útiles en realidad de llenar también. Y bueno, estas otras, el view, el tool, ¿cierto? Son cosas que nosotros ahora en realidad por el alcance del curso como que no nos vamos a utilizar, pero tienen, por ejemplo, sobre todo el Tools y el Developer, que son los dos últimos, arenas bastante programables en Visual Basic. Se puede automatizar muchas cosas, se puede hacer código en el fondo, ¿cierto? Que interactúe con el modelo mientras corre, se puede exportar información, se puede importar información, puede hacer un montón de cosas más. Pero eso escapa muchísimo, ¿cierto? De lo que queremos hacer en el curso, que es ver lo más básico. Y que de hecho eso básico en realidad sirve para casi todos los modelos, ¿va? Que lo que alcanzamos a ver es, de hecho, mucho, en realidad, muchos de los modelos ya se pueden analizar perfectamente con lo que nosotros vamos a estudiar. Estas otras cosas son para situaciones súper especiales, ¿cierto? Mucho más específicas y sistemas mucho más complejos, pero un gran grueso de los sistemas existentes se pueden analizar con lo que vamos a ver de manera sobrada, tranquilamente con lo que vamos a ver. Ya, ¿cómo funciona? Tenemos, alcanzamos a ver un poquito por lo menos, tenemos, ¿cierto? Nuestra heladería. Tenemos la llegada de los clientes, la elección del helado, el pago del helado y la salida del cliente. Lo primero es que los clientes lleguen. Dentro de los menús que tengo acá a la izquierda, en el verdecito, el Discrete Processing, ¿de acuerdo? Procesamiento discreto. Existe un elemento, el create, que es el encargado de crear entidades. Los creates, fíjense que es como, a ver, dejen agrandarlo. En un 200% quizás se vea bien. Ahí está. ¿Cierto? Es no sé, un cuasi rectángulo en realidad, no sé qué, cómo se llama esta forma, alguien sabe, que es como un rectángulo, pero obviamente tiene ahí una pequeña flechita, ¿ya? Ese es el create. Create, su función es crear entidades, ya crear clientes para el sistema. Eso es su única función. Pueden ustedes tener varios create dentro del mismo sistema. Y esos varios creates pueden, por una parte, crear cada uno distintos tipos de cliente. Un sistema puede manejar y pueden circular simultáneamente varios tipos de clientes sin ningún problema, ¿ya? O bien pueden tener varios create para crear el mismo tipo de cliente, que haya un único tipo de cliente y ustedes lo crean, por ejemplo, de 3 formas distintas. ¿Por qué pueden querer hacer eso? Porque, por ejemplo, sus clientes arriban realmente de 3 partes diferentes, ¿ya?
Y cada una de esas partes tiene un comportamiento diferente en términos de tiempo de llegada. Por ejemplo, pueden tener, no sé, pues, un negocio y hay gente que llega a pie y esa gente a pie, ¿cierto? Es realmente aleatoria, llega uno cada, por ejemplo, 10 minutos y perfecto, y se mantiene con esa tasa. Hay otro grupo, por ejemplo, que llega, no sé, en metro o en tren, y el tren pasa cada media hora. Entonces van a llegar muchos, pero van a llegar todos juntos, ¿cierto? Cada media hora. Entonces también es un comportamiento diferente a estos otros que llegan a pie cada, por ejemplo, 10 minutos. Y un tercer comportamiento puede ser la gente que llega en auto. Y la gente que llega en auto puede que llegue cada 5 minutos, y esos que llegan en auto llegan de a 3, 4, por ejemplo. Entonces son 3 formas de llegada que son súper distintas en términos de, estadísticamente hablando, su comportamiento, son de naturaleza distintos. Son los mismos clientes, para efectos de ustedes los 3 son los mismos tipos de clientes y ustedes no tienen ningún cambio interno, ninguna diferencia por el hecho de que hayan llegado a estas 3 fuentes. Entonces, una vez que llegan para ustedes, lo procesan a todos iguales, ¿ya? El tema es que para que esto se comporte como se debe comportar, ¿cierto? En el fondo ustedes necesitan efectivamente, ¿cierto? Tener 3 procesos de llegada distintos con el comportamiento que le corresponde realmente a cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, por eso puedo tener varios create. Em, los parámetros de un create. Si ustedes pinchan aquí, fíjense que si abajo, cuando yo pinché, apareció esto, que son muchos de sus parámetros. De hecho, que aquí creo que están casi todos los parámetros que considera. Yo podría aquí ir editando los distintos parámetros, ¿de acuerdo? No hay problema en eso, lo pueden hacer aquí. O lo otro que digamos que pueden hacer es en el elemento en sí, hacerle doble clic y les aparecen las ventanitas de diálogo donde ustedes también pueden cambiar los parámetros, ¿de acuerdo? El create en particular, ¿qué parámetros tiene? Primera cosa, ¿cierto? Es la etiqueta, el nombre. Lo que yo digo, lo veo aquí, create 1, bueno, arena, todos los elementos que ustedes arrastren se los va a crear con números consecutivos. Los create van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, los dispose, que ya los vamos a ver, también van a ser el 1, 2, 3, 4, los procesos van a ser el 1, 2, 3, 4, todo lo agrega de manera numéricamente consecutiva, eso es eso. Pero eso se puede cambiar. El primera cosa que uno puede cambiar es el nombre, en este caso le podemos poner llegada, ¿no? Así, llegada. Bueno, cuando acepte, obviamente ahí lo va a cambiar, no lo cambia obviamente de inmediato. Es el nombre, es solamente el nombre, pero, ojo, entre comillas, es solamente el nombre, ese solamente no es tan solamente, porque es la forma también de identificar el elemento dentro de todo el proceso, ¿de acuerdo? Y en eso, estas etiquetas, Arena exige que estas etiquetas sean únicas. Ustedes no pueden usar el mismo nombre de elementos 2 veces dentro del sistema. Si yo creo otro create, por ejemplo, yo no le puedo poner llegada. Me va a avisar, me va a decir, no, no puedo, ese nombre está ocupado, tú no lo puedes ocupar. Porque si lo ocupo, ¿cierto? El arena no va a saber a cuál llegada me refiero, de cuál estoy realmente calculando la estadística o de cuál quiero reflejar alguna cosa. Entonces, por eso pide nombres distintos. Sí puedo llamarlo llegada 1, llegada 2, llegada 3. Esos son nombres diferentes, así que eso sí me lo va a aceptar hacer. Pero darle el mismo nombre a 2 elementos, no, no los va a dejar. Em, bueno, el idioma también da lo mismo, o sea, obviamente para arena son letras y símbolos que hay ahí, no tiene ninguna regla específica en eso, pero sí tiene símbolos prohibidos, ¿ya? Pero son cosas súper rebuscadas. Si ustedes usan palabras normales y nombres normales,
no debería generarse problema. No sé si aceptan sí creo que aceptan los acentos incluso, o sea, que en ese sentido no se hace mucho problema. Pero hay cosas muy específicas con las cuales genera problemas. Así que si les reclama por el nombre, puede ser que está repetido o que están usando efectivamente un símbolo que no lo tolera. Pero es difícil, muy difícil que eso llegue a pasar. Otro parámetro, segunda cosa, tipo de entidad. Eso es fundamental. Este create me crea clientes para el sistema, pero ¿cómo se llama esa entidad? ¿Qué nombre le voy a dar? Está aquí. También por defecto genera entidad 1, 2, 3, 4, como ustedes, ¿cierto? Lo vayan aquí agregando elementos, va a ir dando números consecutivos. Pero también lo pueden cambiar. Se puede cambiar de dos maneras. Una es la que vamos a ocupar ahora. Pincho, cuando queda azul, yo puedo escribir encima. Por ejemplo, cliente. Al escribir yo esto aquí, en el tipo de entidad, estoy creando para Arena la entidad cliente, ¿de acuerdo? Y este create va a hacer eso. Lo que va a hacer es inyectar clientes al sistema. ¿Cada cuánto me va a inyectar cliente? Aquí una cosa importante, de hecho. La entidad se llama cliente, singular. Si ustedes en alguna otra parte usan clientes refiriéndose a esta entidad, Arena no tiene ni idea qué cosa es clientes. Él sabe lo que es cliente, singular. El nombre importa. Si lo usan con mayúscula también es distinto para Arena, así que tengan mucho cuidado cuando tipean algo haciendo referencia a algo que existe, porque si lo hacen distinto de cualquier manera, Arena en muchos casos ni siquiera les va a decir que se equivocaron, va a creer que ustedes están definiendo algo nuevo que se llama muy parecido, pero que es otra cosa. Y obviamente eso no corresponde así. Para evitar esos problemas, cuando por ejemplo ustedes si tienen que hacer referencia a esta entidad en otra parte, muchas veces hay listas desplegables. Ustedes pueden desplegar la lista y ver cómo se llama lo que quieren elegir, cómo realmente lo escribieron y seleccionarla de la lista desplegable para no equivocarse. Tiempo entre arribos. Hay varias opciones. La que viene por defecto, ¿cierto? Es exponencial o random, ¿cierto? Aleatorio. El aleatorio exponencial, como lo decía, es equivalente. Esa es la que se ocupa en este caso y aquí ocupamos 0,5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces cada 0,5 minutos llega alguien. Aquí también unidades, hay segundos. Podrían haber escrito segundos, 30 segundos y es lo mismo. Término de comportamiento es exactamente igual. Otras opciones, además de exponencial, por programa, es lo que les decía hace un rato, que si las tasas varían durante el día de llegada, mis clientes no llegan realmente parejos todo el día, sino que hay horas que llegan más y horas que llegan menos, ese comportamiento yo lo defino a través de un programa. Y aquí si selecciono programa, me va a preguntar qué programa, cómo se llama el programa que contiene los datos. Yo no los voy a ingresar aquí. Esas tasas de llegada por hora, por ejemplo, no las voy a ingresar aquí. Es otra parte donde se ingresa. Pero aquí le tengo que decir cómo se llama la tabla que tiene los datos de comportamiento de llegada, para que haga referencia y de ahí va a ir a replicar el comportamiento. Constante, sistemas automáticos, sí, puede llegar un elemento de manera constante cada cierto tiempo. Y expresión, si ustedes lo seleccionan y lo abren aquí, todo lo demás. Montones de distribuciones de probabilidad de otras. Está la normal, ¿cierto? Triangular, uniforme, Erlang, beta, gamma, etcétera, etcétera, la wave, bla, 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 bla. Montones de otras. Si es que es lo que están ustedes modelando particularmente, ¿cierto? Sigue alguna de esas lógicas. Los últimos 3 parámetros, y con esto ya yo creo que terminamos, y obviamente la próxima clase seguimos. No la próxima semana, ¿cierto? Van a tener descanso, la que sigue. Entidades por arribo. ¿Cuántos clientes llegan juntos? Lo normal es que cree uno cada vez que llega alguien, pero también hay sistemas que por su naturaleza pueden llegar de varios. Por ejemplo, llegan en un auto, pueden llegar 4 a la vez. Llegan en un metro, puede que me lleguen 40 a la vez, ¿cierto?
Entonces, dependiendo de ese comportamiento, de esa naturaleza de comportamiento, el tiempo que yo aquí indico es una cosa, o sea, me genera un arribo. Pero ¿cuántas entidades llegan en ese arribo? Es lo de acá abajo lo dice. También puede ser algo más automático, un paquete, un pallet, y el pallet siempre tiene 300 unidades. Entonces, bueno, 300 unidades, llega cada cierto tiempo, pero llegan 300 unidades de una vez. Entonces, eso me permite reflejar eso. Máximo de arribos, cuando es infinito o no, ¿ya? Si yo necesito limitar la cantidad de arribos y que no llegue más gente después de un cierto número, aquí se indica. Por ejemplo, atiendo con números y reparto 100 números solamente, entonces aquí le indico 100. Y aunque el modelo de simulación en términos de tiempo pueda seguir funcionando, cuando llegue a los 100 clientes, va a dejar de crear nuevos clientes y no van a entrar más. Si no, infinito, tal cual como viene por defecto infinito, es población infinita, van a llegar todos los que tengan que llegar durante el tiempo de simulación. Y el otro parámetro de aquí, ¿cierto? La primera creación, ¿cuándo ocurre? Porque hay sistemas particulares donde yo no puedo a cierto tipo de clientes recibirlos de inmediato, por políticas operacionales, por ejemplo. No sé, una revisión técnica donde no se reciben camiones antes de las 11 de la mañana. Ok, entonces y empieza a atender a las 8. Entonces ustedes tienen, ¿cierto? De las 8 a las 11, 3 horas donde no pueden recibir camiones. Entonces si este create va a ser camiones, su primera creación tiene que venir después de 180 minutos. No puede ser antes. No lo permite el sistema. Entonces lo ponen así y se aseguran, ¿cierto? Que no va a andar ningún camión dando vuelta antes de esa hora. Esos son los parámetros para crear entidades, ¿cierto? Que son estos create, que son, ¿cierto? Fundamentales porque alimentan al sistema con los clientes. Cuando usted le dicen OK, bueno, ahí cambia el nombre y por supuesto acá abajo ahora aparecen todos los parámetros que yo ingresé. Estamos un poco pasado la hora. ¿Dudas, consultas por ahora? No. ¿Tiene el manual en español por casualidad? Creo que no existe. Lo que sí Ok. existe, en YouTube sí hay montones de tutoriales de arena, de distintos ejemplos, pero vamos a ir súper paso a paso, o sea, no se preocupen si esto lo vamos a ir repitiendo hartas veces. Por eso también me interesaba que lo primero que viéramos es un ejemplo completo, pasar por todos los elementos, les voy a explicar todos los parámetros inicialmente, pero tampoco se lo tienen que memorizar de inmediato porque después en todos los otros ejemplos que vamos a ver, vamos a repetir 1000 veces lo mismo, o sea, todos los create que hagamos, ¿cierto? Vamos a pasar por estos mismos parámetros y nos vamos a ir acordando qué significa cada cosa y toda la historia. Así que vamos a repetir las cosas suficientes veces. Y yo sé que son hartos parámetros, son muchas cosas que hay que introducir. Pero ya a la medida que avancemos con los ejercicios, ¿cierto? Ya les va a ir resultando también cada vez más familiar, por tanto repetir y ver los mismos elementos, ¿cierto? Los mismos nombres que andan dando vuelta por distintas partes, se van a ir acordando. ¿De acuerdo? Ya pues chicos, Ok. ya la próxima semana no nos vemos. Así que descansen, aprovechen de descansar, se relajan y para que recuperen energías para el fin de año. ¿Ya? Si no hay Ok, más profe, gracias. preguntas, nos veríamos en un